¿Qué tal? Bienvenidos a El Aula de Gallegos. A ver, piensen por un momento en la empresa más moderna, más innovadora que se les ocurra, una de esas gigantes de la tecnología, por ejemplo. Ahora, ¿qué pensarían si les dijera que sus ideas más básicas de cómo organizar a la gente no se inventaron en una oficina moderna, sino hace miles, pero miles de años, con la gente que construyó las pirámides o con los primeros comerciantes de Mesopotamia? Pues de eso va esto. Hoy vamos a echarnos un clavado a la fascinante historia de la administración para darnos cuenta de que esta disciplina que hoy mueve al mundo tiene raíces tan pero tan antiguas como la mismísima civilización. Es que, la verdad, es muy fácil caer en la trampa de pensar que la administración, con todo y sus maestrías, sus organigramas complicadísimos y esa jerga corporativa que a veces ni se entiende, es algo del siglo XX, ¿no? Pero, ¿de verdad es así? Miren, la pregunta de fondo, la importante, es esta. ¿Cómo le hacemos para organizar el trabajo de muchas personas para lograr cosas que una sola persona jamás podría? Esa pregunta, créanme, no tiene nada de moderna. Es, de hecho, una de las preguntas clave que la humanidad se ha hecho desde siempre. Para encontrar la respuesta, vamos a dividir este viaje en 5 grandes paradas. Primero, nos vamos a ir hasta la antigüedad, para ver dónde nacieron las primeras ideas de organización. De ahí saltaremos a ver cómo la iglesia y los ejércitos se volvieron maestros en manejar gente a gran escala. Luego, nos meteremos a las ideas de los grandes pensadores que le dieron una base teórica a todo esto. Después sentiremos el sacudidón de la revolución industrial y para terminar veremos cómo nació la administración ya como una ciencia formal. ¡Vámonos! Y bueno, pues arrancamos nuestro viaje en el mundo antiguo. Y ojo, por un momento vamos a olvidarnos de las teorías y los libros de texto. En ese entonces la administración no era un concepto para discutir en un salón, Era una herramienta de pura y dura supervivencia. Fue la clave que permitió que se construyeran las primeras grandes civilizaciones y esas maravillas que hoy todavía nos dejan con la boca abierta. Échenle un ojo a esta línea de tiempo. Es que es increíble. Hace 7000 años, en Sumeria, cuando apareció la escritura, no fue para escribir poemas, que va, fue para algo mucho más práctico, llevar un registro de lo que entraba y salía de los templos. Ahí tienen el nacimiento de la contabilidad y el control de inventarios. 1000 años después, los egipcios no levantaron las pirámides por arte de magia, lo hicieron con una planeación, una gestión de recursos y un control de personal tan brutalmente sofisticados que todavía hoy nos rompen la cabeza. Luego, en Babilonia, el famoso código de Hammurabi metió una idea revolucionaria, la responsabilidad. Si un constructor hacía una casa y se caía matando al dueño, al constructor le tocaba pena de muerte. Suena extremo, sí, pero es el tatarabuelo del control de calidad y de los contratos con garantías. Y esto no pasó solo en un lugar, En América, por ejemplo, civilizaciones como la azteca tenían sistemas súper complejos para cobrar impuestos y manejar el comercio, lo que demuestra que estas ideas son universales. Ahora, lo que está interesantísimo aquí es ver cómo cada cultura fue poniendo su pieza en este gran rompecabezas. Los sumerios nos dieron la base de todo, los datos. Sin registros no puedes controlar nada. Los egipcios, pues fueron los primeros grandes gerentes de megaproyectos. Los hebreos, durante el Éxodo, nos dejaron un manualito de estructura organizacional. Moisés, que ya no podía con todo, aprende a delegar en jefes de grupos de miles, de cientos y de decenas. Eso es un organigrama en su forma más pura. Mientras del otro lado del mundo, en China, ya hablaban de definir las funciones de cada servidor público, o sea, las descripciones de puesto de hoy. Y claro, los filósofos griegos como Platón empezaron a darle vueltas a la idea de la especialización, que cada quien haga lo que mejor sabe hacer. Un concepto que de verdad cambiaría el mundo. Vámonos más adelante en el tiempo. Cuando cayeron los grandes imperios antiguos, todo ese conocimiento de cómo organizar no se perdió. Al contrario, lo agarraron y lo perfeccionaron dos de las instituciones más duraderas y gigantescas de la historia, la Iglesia Católica y los ejércitos, con el Imperio Romano como el mejor ejemplo. Ellas se convirtieron en las verdaderas maestras de cómo gestionar organizaciones a escala mundial. Y esto es fascinante, porque es como un caso de evolución paralela. Vean las similitudes. Dos organizaciones que no tenían nada que ver llegaron a soluciones casi idénticas. Una jerarquía súper estricta, una cadena de mando clarísima donde las órdenes bajan sin que nadie se confunda. Y aquí viene una idea genial, el staff. O sea, un equipo de especialistas que no mandan directamente, pero que le dan consejos a los líderes sobre estrategia, logística, finanzas. ¿Les suena? Claro, los departamentos de recursos humanos o marketing de cualquier empresa hoy son descendientes directos de esa idea. La Iglesia ha manejado una organización mundial por 2000 años con esta estructura, y las legiones romanas construyeron un imperio. Sus modelos fueron tan pero tan efectivos que se siguen estudiando hoy en las mejores escuelas de negocios y academias militares. Claro que hay que decirlo, no todas las formas de organización de la historia se basaban en que la gente quisiera participar. El feudalismo, por ejemplo, era un sistema para administrar tierras y poder militar, todo basado en una red complicadísima de lealtades personales.
Y por otro lado, el esclavismo, pues es la forma más brutal de gestionar la mano de obra, basada en la fuerza y en quitarle la humanidad a las personas. Aunque hoy nos parezcan moralmente terribles, desde un punto de vista puramente estructural, también eran sistemas que buscaban organizar y controlar el trabajo para lograr los objetivos de unos cuantos. Bueno, ahora demos un giro. Dejemos las espadas, los castillos y los monasterios para meternos a las bibliotecas y a los salones de debate. Llegó el momento de los pensadores, de aquellos que con el puro poder de sus ideas construyeron la base teórica sobre la que se iba a levantar la administración moderna. Porque la práctica necesitaba una teoría que le explicara y sobre todo que la hiciera mejor. Y aquí tenemos que empezar con Jean-Jacques Rousseau. Su idea del contrato social es de verdad fundamental. Él dice que la autoridad de un gobierno no viene de Dios ni de la fuerza, sino de un acuerdo voluntario entre la gente que cede un poquito de su libertad a cambio de orden y seguridad. Esta idea es súper revolucionaria y no se queda solo en la política. Piénsenlo un segundo. Cuando una persona firma un contrato de trabajo, ¿qué está haciendo? Exactamente eso. Está aceptando voluntariamente una estructura de autoridad, la de la empresa, a cambio de un sueldo y un propósito común. Es el contrato social, pero a escala de una empresa. Y el debate se puso bueno con otros gigantes. Karl Marx, por ejemplo, nos dio una visión mucho más crítica. Él decía que la empresa, en el capitalismo, no era un acuerdo entre iguales, sino una herramienta de los dueños para controlar a los trabajadores y sacarles valor. Sus ideas sobre la alienación en el trabajo todavía resuenan hoy cuando hablamos de motivación. Al mismo tiempo, economistas como David Ricardo empezaron a ver la producción de una forma más científica, desmenuzándola en sus partes: trabajo, capital, tierra. Pero faltaba la pieza clave que iba a desatar una productividad que nadie había visto jamás, y esa vino de un pensador escocés. Y el concepto que lo cambió todo es este: la división del trabajo. Adam Smith, en su famoso libro, usó un ejemplo súper simple pero demoledor: una fábrica de alfileres. Imaginen esto: un solo artesano, con muchísima suerte, hace un alfiler al día. Pero si el proceso se divide en 18 tareas chiquitas y diferentes, uno estira el alambre, otro lo corta, otro le saca punta, otro le pone la cabeza, un grupito de 10 trabajadores sin mucha ciencia podrían producir 48,000 alfileres al día. La especialización disparó la productividad de una forma increíble, y este principio se convirtió en la piedra angular de toda la producción industrial. Y con todas estas ideas flotando en el aire, llegamos al punto de quiebre, al evento que agarró todos estos hilos de la historia y los tejió para crear una realidad totalmente nueva y súper compleja. La revolución industrial no fue un pasito más en la historia, fue una explosión que creó un mundo nuevo y con él una necesidad urgente, inevitable, de tener una administración formal y bien pensada. Y créanme, esto no es para nada una exageración. En unas cuantas décadas, la forma en que la gente había vivido y trabajado por miles de años se vino abajo. Pasamos de una sociedad del campo a una sociedad industrial, y las viejas formas de organizarse, las del taller artesanal o la comunidad pequeña, pues simplemente ya no servían para nada. Esta primera revolución fue como un efecto dominó en 4 pasos que nadie pudo parar. Primero, las máquinas, como el telar mecánico, empezaron a hacer el trabajo de las personas. Luego, la máquina de vapor de James Watt le dio a esas máquinas una fuerza nunca antes vista, liberándolas de la fuerza humana o de los animales. Eso dio paso al tercer acto, la creación de la fábrica, un lugar donde cientos y luego miles de personas se juntaban a trabajar alrededor de las máquinas. Y para rematar, el ferrocarril y el telégrafo conectaron todo, creando una economía a una escala que nadie se había imaginado. Y cuando el mundo apenas se estaba acostumbrando a este nuevo ritmo de carbón y hierro, ¡pum!, llega la segunda ola, todavía más potente. El acero, mucho más resistente, reemplaza al hierro. La electricidad llevó energía a todos lados. Y el motor de combustión interna, puso al mundo sobre ruedas. La producción en masa se volvió lo normal, y las empresas crecieron a tamaños que daban miedo. El impacto fue total, cambió absolutamente todo. El taller del artesano, donde una sola persona hacía todo de principio a fin, fue aplastado por la línea de ensamblaje. Los viejos gremios se disolvieron. La ciencia, que antes era cosa de filósofos, se metió de lleno a la producción. Y en medio de todo este caos creativo, con la gente mudándose en masa a las ciudades y con problemas sociales nuevos por todos lados, nació una nueva criatura que iba a dominar el mundo: la empresa. Este es el momento clave de toda nuestra historia. La empresa moderna, con su necesidad de coordinar cantidades gigantes de dinero, máquinas súper complejas y miles de trabajadores bajo un mismo techo, planteó un problema que nadie sabía cómo resolver. La gran pregunta era: ¿y ahora cómo manejamos esta nueva bestia? La intuición ya no era suficiente. La tradición no servía de nada. El mundo necesitaba con urgencia una nueva ciencia. Y así llegamos a la respuesta, a nuestro capítulo final. Vamos a ver cómo la administración dejó de ser algo que se hacía por pura necesidad y se convirtió en una disciplina que se estudia en serio.
Ante el problemón que era la empresa industrial, un montón de pioneros, ingenieros, psicólogos, ejecutivos, intentaron usar el método científico para ponerle orden y eficiencia a ese nuevo y caótico mundo del trabajo. Estos son los gigantes sobre cuyos hombros está parada toda la administración de hoy. Imaginen a Frederick Taylor con su cronómetro en mano viendo a los obreros para encontrar la única y mejor manera de hacer cada tarea, quitando movimientos inútiles. Al mismo tiempo, en Francia, Henri Fayol, que era un directivo, fue el primero en definir las funciones de un gerente: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Lo mismito que se enseña hoy. Décadas después, gente como W. Edwards Deming se llevó estas ideas a Japón y las convirtió en la filosofía de calidad total que revolucionó la industria. Y psicólogos como Douglas MacGregor nos hicieron pensar en el lado humano, en si los jefes ven a sus empleados como flojos, la teoría X, o como gente creativa y motivada, la teoría Y, porque eso cambia por completo cómo los dirige. Y aquí está la clave de todo, el verdadero legado de estos pioneros. Fue un cambio de chip total. La administración dejó de ser un arte que se improvisaba y se convirtió en algo que se podía estudiar, medir, analizar y, lo más importante, mejorar todo el tiempo. Básicamente, crearon una profesión. Y así como que todo vuelve al principio, ¿no? Hemos visto que aunque las herramientas y la tecnología han cambiado hasta ser irreconocibles, el reto principal de la administración sigue siendo el mismo desde hace milenios. Se trata de coordinar gente, repartir recursos y buscar metas en común. Como dicen por ahí, el software cambia, pero los principios se quedan. Pero bueno, la historia no se acaba aquí. Y la pregunta que queda en el aire para todos nosotros es, ¿y ahora qué sigue? En un mundo con inteligencia artificial, trabajo remoto y retos globales como el cambio climático, ¿cómo tiene que evolucionar la administración? ¿Quiénes serán los nuevos Taylor o Fayol del siglo XXI? Lo único que nos enseña la historia es que la administración siempre se tiene que estar adaptando. Muchísimas gracias por acompañarnos en el Aula de Gallegos. De verdad, esperamos que este viaje por la historia les haya gustado y servido. Para que sigamos aprendiendo juntos, no se olviden de darle like, suscribirse al canal y darle a la campanita para que les avise de lo nuevo. Nos vemos en la próxima.